Ok. Como ustedes saben, la epilepsia pues, es uno de los problemas más frecuentes de morbilidad en el área de neurología. Los estudios de abordaje son una herramienta importante para el diagnóstico definitivo, siempre tomando en cuenta que el diagnóstico clínico es de suma importancia. Las crisis epilépticas va a ser la manifestación principal y la recurrencia de estas o la predisposición a que estas recurran es lo que hace a un paciente pues que lo haga un diagnóstico que tiene epilepsia. Tenemos aquí lo que es el esquema, un esquema interesante de las formas de epilepsia en las redes neuronales. Vemos cómo la epilepsia generalizada, la manifestación clínica es una propagación inmediata hacia ambos hemisferios. La focal afecta solamente una parte del mismo y diferentes tipos de epilepsia dependiendo de la localización. Por ejemplo, el lóbulo temporal es una epilepsia de difícil control, y las dos estructuras más importantes, el hipocampo y la amígdala, lo convierten en una de las epilepsias que son quirúrgicamente remediables. La epilepsia del lóbulo frontal es una epilepsia que tiene la característica de tener crisis nocturnas y también lo hace una entidad interesante porque algunos trastornos del sueño a veces nos pueden confundir. Hay un 60% de los casos en donde no hay una causa definida y a veces se tiene algunas dificultades, aunque el tratamiento finalmente es el manejo de las crisis. Tenemos una curva típica de la incidencia, al menos en los países desarrollados, la cual es parecida a la que existe en México ya. En los niños hay un aumento, un aumento importante y en los pacientes mayores. Conforme hay mayores condiciones crónicas como el Alzheimer, este porcentaje también aumenta. La enfermedad degenerativa como tal tiene una propensión a que las alteraciones por glutamato y algunas fallas de neurotransmisores disminuyan el umbral convulsivo. Ahora, la pandemia por el COVID pues es una enfermedad que preocupa a todas las enfermedades, a todos los pacientes con enfermedades crónicas. Siempre existe la preocupación y el interrogante si hay pacientes que tienen más propensión. Ya está demostrado los factores de riesgo, diabetes, hipertensión, entre ellos, pues aumenta el riesgo. Obviamente la angustia del paciente o del familiar es la visita hospitalaria. En este caso, pues la epilepsia no es la excepción. Para esto se requirió hacer una coalición de especialistas a nivel multinacional para la educación ante la contingencia a los familiares y pacientes con epilepsia. Es el artículo en Neurology y el consenso se va centrando en dos puntos principales. ¿Cómo deberíamos nosotros, los médicos, modificar nuestra vía de atención clínica para las personas con epilepsia durante la pandemia? Y el segundo fue, ¿qué consejo general deberíamos dar a las personas con epilepsia durante las crisis? Tenemos que, aunque el virus tiene una afinidad por receptores de la enzima convertidora de angiotensina, estos receptores también se encuentran, no es la excepción, en la glía o en las neuronas del sistema nervioso. Sin embargo, hay hay factores que no están bien definidos, cómo pudiera penetrar el virus la barrera hematoencefálica. Entonces, todavía hay controversia con respecto a si el paciente con epilepsia va a tener un descontrol. Y los principales factores que pudieran condicionar descontrol de las crisis serían los mismos que para cualquiera de nosotros. Si no tenemos factores de riesgos, el paciente no necesariamente tiene por qué llevar una consecuencia mayor el que adquiera esta enfermedad.
Hay formas de epilepsia, por ejemplo, la autoinmune, tenemos este cuadro en etiología, y los pacientes llevan inmunosupresores como manejo. Pues en este caso sí pudiera estar el paciente susceptible, en este caso, a infecciones. El cuadro febril, algunos pacientes se exacerba por aumento en el metabolismo de los fármacos, en sí pudiera también agravar las crisis, pero en general no hay una mayor afectación al paciente como tal que tuviera epilepsia. Sin embargo, obviamente, si el cuadro tiene una afectación al sistema nervioso, pues va a ocasionar lo que son crisis sintomáticas o provocadas, que ahorita voy a mencionar. Ahora, las crisis asociadas con el coronavirus, existe ya en la literatura el primer caso de infección por SARS como con manifestaciones neurológicas y fue reportado ya en el 2003. En el 2004, y en este caso en el 2003 ya se manifestó con crisis. En el 2014, un estudio de encefalitis en niños, de 183 pacientes hospitalizados, 22% tuvieron positividad para el coronavirus y la mitad de ellos presentó crisis epilépticas o convulsivas. El MERS, que es otra enfermedad por SARS en Medio Oriente, es una forma con afectación multisistémica y este tipo de enfermedad sí tiene una mayor predisposición a ocasionar afectación neurológica y por ende crisis epilépticas. Los mecanismos de crisis asociado al COVID, pues puede ser por diferentes factores. Obviamente la neuroinvasión pues debe ser confirmada, pero lo que sí tenemos en mente siempre es que la falla multisistémica ocasionando ¿Se cortó? ¿O soy yo? No, sí, yo también dejé de oír. ¿Ya? Ya se oye. Ya se oye. Ok. Entonces, los mecanismos de afectación por crisis en pacientes COVID pueden ser en diferentes blancos. La mayoría de los pacientes donde se ha demostrado pues es por problemas principalmente metabólicos o por hipoxia durante la enfermedad. Sin embargo, ya está demostrado que también puede dar cuadros de encefalitis o cuadros de afectación neurológica que a la postre desarrolla el paciente en crisis. Ahora, en cuanto al manejo, el manejo de un paciente con crisis sintomáticas por COVID, se recomienda el uso precavido de benzodiazepinas en el caso de crisis de menos de 5 minutos, ya que por lo que sabemos, los pacientes que van iniciando el cuadro y llegarán a tener una afectación de crisis convulsivas, pudieras alterar más el centro respiratorio. Hay también que evitar fármacos con importante interacción como fenitoína, carbamazepina, fenobarbital y valproato. Y hay que tener cautela con el uso de la cosamida, sobre todo en pacientes cardiópatas o con hepatopatía. Tenemos que el levetiracetam y el brivaracetam son opciones un poco más seguras. El estatus convulsivo y no convulsivo se maneja de forma agresiva, convencional. Hay que tener en mente también los pacientes que tienen cuadros de encefalopatía durante la afectación en pacientes intubados y que no recuperan el nivel de conciencia. Se tiene que hacer un abordaje para buscar que el paciente no esté en un estado no convulsivo. Esto es básicamente de dónde obtuve esta información y pues muchas gracias. Gracias, doctor Marco. Interesante el comentario que hace, que estamos enfrentando una enfermedad multisistémica. Bueno, quiero dar paso a las preguntas.
Y tenemos aquí una pregunta para el doctor Alejandro Martín. ¿Qué patrón de cefalea se ha mostrado como pronóstico, como buen pronóstico en los estudios descriptivos? O sea, ¿cuáles son las características de los dolores de cabeza que tienen mejor pronóstico? Sí. Bueno, es la cefalea que empieza con el COVID. Si recuerdan, en una de las diapositivas mostramos que hay unas pacientes que ya padecen de cefalea y que se agrava con el COVID y que tiene características migrañosas, y la cefalea que presenta menos características migrañosas y que aparece junto con la enfermedad. Esa es la que se ha visto, al menos en Barcelona, que tiene un efecto protector, no tanto por la cefalea, obviamente, sino que la cefalea indica que está ocurriendo un proceso que posiblemente haga que el paciente le vaya mejor. Al menos el promedio de reducción en días de hospitalización fue de 7 días. Entonces, a los pacientes que cursan con cefalea en el COVID les da mejor. Pero no hay un patrón específico. Vamos, no hay una cefalea de COVID, si quisiéramos ponerlo de esa forma. ¿Sí? ¿Quedó contestada la pregunta? Sí, doctor, gracias. Ok. ¿Nada más? No te oyes, que hay Ingrid. otra doctora, hay Sí, otra pregunta para el doctor Góngora. Perdón. Va. Pregunta para el doctor Góngora. ¿Qué nos prepara el futuro de la telemedicina para el tratamiento del ictus debido a la pandemia? ¿Se acelera el desarrollo? Fíjate que quien hizo la pregunta probablemente esté al tanto de lo que se ha estado publicando, porque de alguna manera el consenso es que la telemedicina en este momento va a ser un instrumento muy importante para la atención médica, tanto del ambulatorio en consulta como inclusive en la comunicación entre hospitales. Definitivamente hay que desarrollar y va a facilitar el desarrollo de la telemedicina. Algunos países lo han hecho ya en forma más sólida que otros, pero sí es un recurso que tenemos que utilizar, definitivamente. En cefaleas es algo que ha dado un gran salto. Ya desde antes de la pandemia se venían publicando trabajos, sobre todo, por ejemplo, entre los militares gringos, que padecían de dolor de cabeza y que no tienen tantos neurólogos en el ejército como para atender los especialistas en dolor de cabeza, y estaban utilizando eso, junto con consulta psiquiátrica por telemedicina. Entonces esto nos ha obligado a acelerar las cosas. Bueno, aprovecho que está hablando el doctor Martín para preguntarle esta pregunta. Los pacientes que sufren de cefalea, ¿cómo pueden darse cuenta si tienen COVID? No hay un patrón. La cefalea como marcador de COVID tiene una baja sensibilidad. Es decir, puro dolor de cabeza que señale COVID es poco probable. Tiene que haber otros síntomas. Entonces es mucho más aconsejable hacerse la prueba o ir a consultar si tienen hipertermia o disnea o síntomas generales más que cefalea. Ok, y para el doctor Marco, la semana pasada yo mencioné acerca de aumento de casos de enfermedades neurodegenerativas en los siguientes años. ¿Deberíamos esperar un aumento en el diagnóstico de síndromes epilépticos? Esto es como un síndrome post-COVID, Marco. Un síndrome post-COVID, o sea, si tiene un paciente un problema degenerativo relacionado a COVID, ¿o cómo? No. Los pacientes que sobreviven a COVID, por ejemplo, los pacientes que tienen hiposmia y que salen adelante, en años, en los siguientes 5 o 6 años, ¿qué probabilidad tienen de desarrollar síndromes epilépticos como un síndrome post-COVID?
Marco, No se oye. no, ¿verdad? Se salió, creo, Parece que ¿no? lo sacó. Sí, es que de repente el team saca. Sí, bueno, lo que sí es cierto es que hablando del síndrome post-COVID, pues todavía no se aclara ese término. Para empezar, no es de uso común. Hay literatura de que pudiera haber un síndrome post-COVID y que pudiera ser de origen inflamatorio crónico, y sus repercusiones en el sistema nervioso central yo creo que no se conocen todavía. Sí, no, Yo creo que yo quisiera aclarar que muchas de las cosas que hemos mencionado, muchas están todavía en el marco de la teoría, porque las evidencias son todavía escasas. La población, por ejemplo, los pocos casos que hay de virus causando encefalitis primaria o el virus causando una enfermedad de Guillain-Barré o aislado en líquidos cefalorraquídeos, son casos aislados. Todavía no sabemos si realmente esto es un comportamiento habitual o no. Creemos que no, de la infección por el COVID. Esto para no alarmar de que la enfermedad termina siendo una enfermedad crónica o inflamatoria, neurológica, pues. Pero sí hay cada vez más información y hay patrones fenotípicos seguramente distintos que aún no comprendemos por completo. Ok, En el Fernando, caso hay una pregunta. de las cefaleas, Ajá. sí está descrito, bueno, lleva 6 meses la epidemia, pero al menos en la serie esta de Valdebrón en Barcelona, sí hablan de una cefalea persistente después digamos que salió de la enfermedad. Entonces, lo que no se sabe es si es una cefalea directamente atribuible a COVID o es la infección vino a ser como un detonante de un problema previo. Oye, Ingrid, Ok. disculpa, lo que A ver. mencionabas con respecto a la afectación de la anosmia, el paciente con COVID, pues es que la desaparición del problema es inmediato, bueno, no es inmediato, dura 5 días aproximadamente o 6 días, pero no se habla de un daño a nivel periférico, solamente a nivel de neuronas, no necesariamente a nivel neuronal proximal. Entonces, está demostrado que eso no afecta neurológicamente al paciente a largo plazo. Ahí lo que tendría uno que indagar o investigar es si el paciente presenta una meningitis, una encefalitis por COVID, pues bueno, ahí el paciente puede quedar con secuelas, pero no tanto por la infección como tal. No sé si opinen ustedes alguna otra cosa. Sí, De hecho, pues hay otra pregunta. es como muchas cosas en neurología, ¿verdad? Lo que te causa secuela permanente, pues es el proceso de curación. Es decir, hay una inflamación y deja cicatrices, en fin, y eso puede dejar epilepsia residual, ¿verdad? Como los cisticercos, como alguna otra cosa. Ok, hay otra pregunta para Marco. ¿Las personas con epilepsia pueden llegar a fallecer por un ataque epiléptico y este podría llevar a tener alguna relación con el COVID? No, aún no está demostrado. O sea, el paciente con epilepsia puede llegar a presentar un descontrol de las crisis muchas veces en los sistemas de salud, por ejemplo, porque el medicamento no se esté otorgando adecuadamente. Se recomienda en las guías que estaba yo mencionando la parte de que se recomienda dar recetas por adelantado mínimo por 3 meses por el riesgo que corren los pacientes de suspender medicamentos. Ahorita se está evitando en lo más que se pueda que el paciente no acuda al hospital y tenga suficiente medicamento al mínimo, al menos durante 3 meses. Pero es el riesgo de suspender medicamentos, el riesgo de que trajera a lo mejor una complicación relacionada a lo mejor a la ansiedad, el encierro, pero no se va a comportar de manera diferente al menos en el consenso, llegaron al acuerdo que no afecta realmente para que complique las crisis o que se relacionen, por ejemplo, a muerte súbita por la epilepsia, que sí está aumentada en los pacientes, ¿verdad? Sobre todo los que tienen crisis generalizadas, pero no necesariamente por el COVID, sino por la misma enfermedad en sí.
Ok. Y esta pregunta va para Fernando Góngora. Dice, hace algunos meses leí que en los pacientes con COVID no se recomendaba el uso de aspirina. ¿Eso es cierto? Era el ibuprofeno, ¿no? Sí, hablaban del ibuprofeno y alguna vez hubo quien extendió esto a todos los antiinflamatorios no esteroideos, pero no, el consenso es que no hay contraindicación de uso de estos medicamentos. No hay ninguna evidencia sólida como para creer que están contraindicados. Definitivamente no. Y de hecho a mis pacientes, como seguramente a los pacientes de los colegas, que ya toman esos medicamentos como protección secundaria después de un evento vascular, todos deben de continuar con su tratamiento habitual. Y yo quisiera recalcar, si hubiera algún paciente escuchando esta charla, de que es cierto que los factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad, están asociados a un mal pronóstico en la evolución del COVID, pero es principalmente en los que tienen esta enfermedad y no llevan a cabo sus tratamientos, no están controlados correctamente de la diabetes ni de la presión arterial. Aquel paciente con factores de riesgo, diabético, hipertenso, con colesterol, que toma sus medicamentos y es disciplinado, esos tienen un riesgo muy similar a la población sin esos factores. Es decir, tomen en cuenta que los medicamentos no se suspenden y se deben de mantener siempre tomándolos correctamente. Bueno, yo creo que ya podemos terminar por el tiempo y quiero agradecerle a los ponentes del día de hoy e invitarlos para el tercer módulo que vamos a tener el próximo viernes 26 de junio, en donde se van a tocar los temas sobre trastornos del sueño en los tiempos de COVID, las implicaciones neuropsicológicas de la pandemia y un tema de neonatos con COVID, nuevas evidencias de la transmisión vertical. No sé si quieran hacer algún comentario ya para finalizar, Fernando, doctor Alejandro Martín y Marco Díaz. No, muchas gracias por la atención y esperemos que haya sido de utilidad. Muchas gracias. Sí, yo creo que va a haber muchas dudas, muchas preguntas, pero yo creo que el tiempo y las publicaciones que vayan saliendo a lo largo del tiempo nos van a dar razón de muchas cosas que ahorita no tenemos todavía las respuestas, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y pues nos vemos el próximo viernes. Gracias. Bravo.